Bueno, para la selección económica, o sea, cómo se compra un transformador, ¿sí? Un transformador no es simplemente hacer una licitación y agarrar y decir, bueno, a ver, de los postulantes, el que tiene el mejor costo, es decir, el que nos da el mejor precio, ese es el que tenemos que ir y comprar, ¿sí? Esto no es así. ¿Por qué motivo no es así? Bueno, porque el transformador es un elemento que nosotros lo necesitamos para transformar la energía, ¿verdad? Entonces es una máquina que, dependiendo de su rendimiento, va a ser la cantidad de energía que va a consumir. Entonces, ustedes se imaginan que por ahí tenemos un transformador que nos sale mucho más barato, pero que tiene un rendimiento menor, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa ese rendimiento menor? ¿Qué significa? Y ese rendimiento menor lo que significa es un mayor consumo de energía. ¿Está? Claro, ¿debido a qué? Y debido a las pérdidas. El transformador, nosotros ya sabemos que tiene dos tipos de pérdidas. Pérdidas en el hierro y pérdidas en el cobre. Por lo tanto, dependiendo de las pérdidas de ese transformador, ¿no es cierto?, va a ser el rendimiento que va a tener esa máquina. Entonces puede ser más barata, pero resulta que debido a su rendimiento va a tener un mayor consumo de energía a lo largo del tiempo y eso hay que contemplarlo. ¿Estamos? Bueno, esta fórmula que ustedes están viendo acá, este sería el costo total, este es el costo del transformador, ¿sí? Este es el costo total y ese costo tiene dos componentes, ¿sí? Dos componentes, está dividido en dos términos esta expresión. Uno, el C sub 0, que es el costo de adquisición. Esto es lo que vale el transformador. Entonces, por eso les digo, puede ser que este costo, lo que vale el transformador, este sea más barato que otro. Pero resulta que acá adentro, en el otro término, aparece ahí el costo de la energía. El costo de la energía, y dentro de ese costo de la energía, fíjense, aparece esto, 8.760 por P sub 0. Esto sería, ¿no es cierto?, el consumo que va a tener debido a las pérdidas en el hierro a lo largo de todo el año, ¿sí? A lo largo de un año de funcionamiento. P sub 0 es esa potencia de vacío que obtuvimos a través del ensayo de vacío, que todos sabemos, ¿no es cierto?, que es un valor conocido. Este es un valor dato, el fabricante nos va a dar el rendimiento del transformador, nos va a dar las pérdidas en el hierro, nos va a dar las pérdidas en el cobre, ¿sí? Entonces acá tenemos, esta es una pérdida constante a lo largo de todo el año, porque las pérdidas en el hierro, recordemos que dependían de la tensión, ¿sí? Dependían de la tensión. Pérdidas en el hierro, ¿sí? Decíamos, y depende del flujo que tengamos, y el flujo depende de la tensión, expresión de Boucherot. 444, frecuencia, número de espira, flujo. Entonces, como el transformador está conectado permanentemente a la tensión nominal, es por eso que este término, esta parte de este término, es un valor constante. Pero ahora, las pérdidas en el cobre, acá tenemos, estas serían las pérdidas en el cobre, en donde aparece ahí un tiempo equivalente multiplicado por la potencia de cortocircuito. Esto que está acá son las pérdidas en el cobre que tenemos a lo largo de todo el año. Bueno, esas pérdidas en el cobre, ¿sí? Fíjense que dice tiempo equivalente por potencia de cortocircuito. O sea, lo que nos está dando este término, lo que nos está dando es digamos, un consumo de energía. Nosotros sabemos que potencia por tiempo es energía, ¿está? Entonces, esto que está acá, CE, este es el costo de la energía, lo que vale el kilowatt hora
Entonces acá nosotros tenemos la cantidad de, ¿sí?, estos 8.760 horas multiplicado por P sub 0, potencia por tiempo, energía. Esta va a ser la energía que se va a consumir en ese transformador, ¿verdad? Debido a las pérdidas en el hierro, y este me representa la energía que se va a consumir debido a las pérdidas en el cobre. Pero hemos dicho que el transformador no trabaja a un régimen constante, sino que trabaja a un régimen variable, como lo teníamos explicado acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Pero acá me aparece un solo tiempo, me dice tiempo equivalente, y me aparece una sola potencia, la potencia de cortocircuito, esa pérdida, ¿verdad? Que es la potencia de cortocircuito. Recordemos que son las pérdidas en el cobre en estado nominal de carga. Bueno, acá tenemos nosotros un diagramita, ¿verdad? En donde este diagrama es cómo el consumo de energía que tiene, ¿no es cierto?, el sistema eléctrico. El sistema eléctrico, ya sea cualquier sistema eléctrico, el de media tensión, el de alta tensión o el de distribución, a lo largo del día tenemos un pico, tenemos luego un valle y después tenemos otro pico más tarde, que esto se da normalmente en la tarde, ¿sí? Y acá tenemos, ven, el tiempo, acá tenemos los watts de pérdidas en el cobre. O sea que fíjense que las pérdidas en el cobre, ¿cómo son? Son variables. Esa pérdida en el cobre es una pérdida variable. Bueno, esto se repite más o menos todos los días. Esto es algo que más o menos se repite, y porque ustedes han visto que todos, digamos, en nuestra vida cotidiana, todos tenemos una rutina. Normalmente, ¿no es cierto?, en cualquier casa hay un horario de trabajo, hay un horario que se está en la casa, hay un horario en que hay mayor cantidad de artefactos encendidos o luces, en fin. Entonces, más o menos es lo mismo, ¿verdad? Este diagrama, que es un diagrama de carga, este es un diagrama de carga normal, ¿no es cierto?, de consumo de energía. Bueno, el tiempo equivalente, este tiempo equivalente es considerar un tiempo en el cual el transformador va a estar trabajando a plena carga. Recordemos que la potencia de cortocircuito eran las pérdidas en el cobre en estado nominal de carga. Entonces, fíjense que nosotros acá decimos, bueno, si yo considero acá un tiempo, este tiempo que yo acá, tiempo equivalente, y acá tengo la potencia de cortocircuito en el eje de ordenada, ¿sí? Fíjense en ustedes que voy a tener acá un cuadrado o un rectángulo. Esto sería más que un cuadrado, un rectángulo. El área que yo tengo dentro de este rectángulo, ¿no es cierto?, me está representando la energía, porque estoy hablando, ¿no es cierto?, la base, tiempo, multiplicado por la altura, potencia de cortocircuito, me está dando el área. El área que yo tengo en este rectángulo, ¿sí?, tiene que ser igual al área que yo tengo debajo de la curva, ¿no es cierto?, de ese estado de carga variable a lo largo del tiempo. Entonces ahí surge ese tiempo equivalente. Entonces nosotros tenemos que el tiempo equivalente por la potencia de cortocircuito sería la integral de las potencias, más que potencias de cortocircuito, estas serían las pérdidas en el cobre, estas serían las pérdidas en el cobre en cada estado de carga multiplicado por un diferencial de tiempo. O sea, lo único que estamos haciendo es igualar el área, esta área que les acabo de decir, esa área, ¿verdad?, ese rectángulo con el área que tengo debajo de esta curva. Bueno, entonces, bárbaro, esto es así, pero nosotros no vamos a tomar ni vamos a integrar esta área. Entonces esto, la potencia de cortocircuito es algo que se conoce. Bueno, el tiempo equivalente, ese tiempo equivalente, si yo paso la potencia de cortocircuito al otro miembro, dividiendo,
¿verdad? Y la integral la transformo en una sumatoria, voy a tener la pérdida en el cobre en un determinado estado de carga dividido la potencia de cortocircuito. ¿Y eso qué es lo que es? Y eso es K sub C elevado al cuadrado. K sub C elevado al cuadrado. Recordemos que lo que era K sub C. Y K sub C era la relación que existía entre una corriente cualquiera, un estado cualquiera, un estado de carga cualquiera o una corriente cualquiera dividido la corriente nominal. Si yo esa corriente I dividido la I nominal, la multiplico y la divido por la R de cortocircuito, ¿verdad? Y elevo al cuadrado las corrientes, me queda en el numerador I al cuadrado por R de cortocircuito, y esa es una pérdida en el cobre para un determinado estado de carga. Y en el denominador me va a quedar la I nominal al cuadrado por la R de cortocircuito, y esa es la potencia de cortocircuito o pérdida en el cobre en estado nominal de carga. ¿Se entiende? Bueno, entonces acá tenemos ese valor, es ese valor de K sub C. Pero bueno, pero este valor de K sub C surge porque acá decimos, bueno, pero yo acá tengo distintos estados de carga a lo largo del día y a lo largo del tiempo. Bueno, este K sub C que me aparece acá va a ser la relación entre K y K, y tiene que ver con esto que acabamos de ver acá. ¿Ven? Acá tengo los distintos estados de carga, I1, el estado de carga I2, el estado de carga I3. O sea que va a ser esta I sub C, esta I sub C, dividido, ¿no es cierto?, la I nominal. O sea que esto que nosotros tenemos acá, este K sub C, va a ser ese valor de I sub C que teníamos recién dividido la I nominal, eso lógicamente elevado al cuadrado. Bueno, y el tiempo, bueno, es el tiempo que nosotros tenemos en el que se consume la energía. Bueno, ahí vamos a estar considerando también, vamos a estar considerando, ¿no es cierto?, es decir, este tiempo que nosotros tenemos acá, multiplicado por el índice de carga al cuadrado, me va a dar este tiempo equivalente. Este tiempo equivalente es el que reemplazo acá, y obtengo de esta manera las pérdidas en el cobre que vamos a tener a lo largo de todo el año. Hay que considerar siempre a lo largo de un año, ¿sí? Bueno, y esto que tenemos acá, esto es una expresión que tiene en cuenta la amortización del equipo, la amortización del transformador, ¿sí? Bueno, ustedes han cursado economía, y si no la han cursado, bueno, la van a cursar y van a ver que la amortización, ¿no es cierto?, es, digamos, en qué tiempo, ¿no es cierto?, digamos, en qué tiempo se vuelve a recuperar o se recupera esa inversión, ¿está? Porque el transformador hay que comprarlo, este valor de C sub 0 es el valor que vamos a tener que invertir. Bueno, entonces, si nosotros vamos y pedimos un préstamo, ese préstamo nos va a tener un determinado interés, ¿verdad? Entonces, acá es donde se tiene en cuenta el interés. Esta es una expresión que tiene en cuenta, ¿no es cierto?, el costo de la amortización del equipo, ¿verdad? En donde se está teniendo en cuenta a través del sistema francés el sistema francés de amortización. ¿Qué es lo que es el sistema francés de amortización? Bueno, es un análisis en donde en un principio se paga mucho interés y se paga poco capital. Y a medida que va transcurriendo el tiempo, va disminuyendo el interés y va aumentando el capital, ¿sí? Bueno, esa expresión es lo que contempla esto, ¿sí? Bueno, de todos modos, cuando hay que comprar un transformador, el que va a manejar esta parte es el contador de la empresa. El contador va a ser el que se va a encargar. Nosotros lo único que le vamos a tener que pasar, lo único que vamos a tener que considerar es la parte técnica con respecto a las pérdidas de la máquina. Entonces, le vamos a tener que calcular el costo de la energía
que va a tener un transformador y el otro transformador. ¿Está? Entonces, esa es la parte que nos correspondería a nosotros, que somos los entendidos en este tema. La otra parte de la amortización, el interés y todo lo otro, le corresponde al contador. Bueno, ¿quedó claro entonces? No solamente hay que tener en cuenta lo que vale el costo inicial, ¿no es cierto?, el costo de adquisición, sino que también tenemos que tener en cuenta el costo que va a tener el consumo de energía a lo largo del tiempo. Este es un costo de la energía que lo estamos teniendo acá en cuenta en un año, pero recordemos que el transformador no nos va a durar un año, ¿sí?, sino que ¿cuánto le calculamos? ¿Qué tiempo va a durar el transformador? Bueno, lo que habitualmente se toma es un consumo o un funcionamiento del transformador durante 25 años, ¿sí? Ese es el tiempo que normalmente se considera para el funcionamiento de ese transformador. Bueno, ¿quedó claro? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, Sí, sí. bien, bien. No, a ver, esto ténganlo presente, esto yo, a ver, no les pido nunca, a ver, explíquenme o pónganme en la fórmula de cómo se calcula el costo, sino lo que acá se les solicita es esta parte, la parte del consumo de la energía, ¿sí? Más que todo el tiempo, este tiempo equivalente, porque este tiempo equivalente está teniendo en cuenta el índice de carga, y el índice de carga, vuelvo a repetir, está relacionado con el tema anterior, con el rendimiento para regímenes de carga no constante. Bueno, fíjense que en el apunte hay un ejercicio en donde se tiene en cuenta, ¿verdad?, esta parte. Distintos regímenes de carga, ahí hay un ejercicio que se le han puesto valores, entonces ahí lo tienen en la teoría para que ustedes lo vean, ¿no? Y vean la aplicación de eso. No del costo, sino está solamente de las pérdidas, la determinación de las pérdidas en el hierro y la determinación de las pérdidas en el cobre para distintos estados de carga. Bueno, último tema de esta primer parte, refrigeración de transformador. Bueno, nosotros ya sabemos que el transformador, ¿sí?, está dentro de una cuba. Estamos hablando de un transformador, ¿sí?, convencional, y dentro de esa cuba tenemos aceite. El aceite cumple dos funciones. Ya dijimos, una de las funciones que cumple es como aislante, ¿sí?, como aislante para, digamos, para aislar los distintos bobinados, que esos bobinados son los bobinados de mayor tensión que se encuentran por el lado exterior, ¿no es cierto? Es decir, recordemos, teníamos la columna y teníamos internamente el bobinado de menor tensión y externamente el bobinado de mayor tensión. Entonces, esos bobinados en las distintas fases son los que van a estar ahí cerquita uno del otro. Entonces, bueno, el aceite ¿verdad?, nos aislaba, funcionaba como un aislante, como un dieléctrico, y también lo refrigera el transformador, ¿sí? ¿Y por qué hay que refrigerarlo? Bueno, porque todo ese calentamiento que se produce en el hierro debido a las pérdidas, debido a esas pérdidas, ¿no es cierto?, pérdidas en vacío que denominábamos, o pérdidas en el hierro simplemente, más las pérdidas en el cobre, en los bobinados debido a la circulación de corriente por esas pérdidas por efecto Joule. Entonces, ¿qué hay que hacer con todo ese calor? Hay que disiparlo. ¿Estamos? Entonces, en función de eso tenemos los distintos sistemas de refrigeración, ¿no? Bueno, todo esto está reglamentado, todo esto está normalizado, en donde los sistemas de refrigeración se representan con 4 letras, ¿sí? 4 letras. Entonces acá tenemos la
primer y segunda letra indican, ¿no es cierto?, el medio de refrigeración que está en contacto con los arrollamientos. En este caso, si tenemos una cuba, sería lo que tenemos dentro de esa cuba. Bueno, cuidado, porque hay veces que no tenemos cuba. Es un transformador seco, por ejemplo, en donde los bobinados están, ¿no es cierto?, digamos, están revestidos por una resina epoxi. O también tenemos los transformadores que están, digamos, refrigerados por aire, ¿sí? Están directamente los bobinados en contacto con el aire, ¿verdad? Bueno, entonces ahí tenemos la primera y segunda letra, nos indican ese medio de refrigeración. Entonces, esas dos letras, la primera nos da el medio de refrigeración en contacto con los arrollamientos. ¿Qué es lo que hay en contacto con el arrollamiento? Aceite, aire, ¿sí? Y después la segunda nos dice el modo de circulación. Ese aceite, ¿cómo está circulando internamente en la cuba? ¿Sí? Se está circulando en forma natural debido a al proceso físico de convección, o hay una bomba que me está moviendo ese aceite, me está circulando, haciendo circular interiormente. ¿Se dan cuenta? Bueno, y después tenemos las otras dos letras, que son la tercera y cuarta letra, ¿no es cierto? Nos están indicando el medio de refrigeración, pero ahora que tenemos por fuera del transformador, ¿sí? Medio de refrigeración externa. Entonces va a aparecer una primera letra que es, digamos, el medio de refrigeración. ¿Qué es lo que es externamente? Aire. Bueno, y si es aire, ¿cómo está circulando el aire? ¿En forma natural, por convección, o hay un ventilador que me está forzando el movimiento del aire a través de esos radiadores? Entonces ahí tenemos las cuatro letras, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces vamos ahora a qué es lo que cada una de esas letras, qué significa, ¿sí? Entonces, acá tenemos los distintos medios, ¿sí? Acá tenemos ahora las distintas letras correspondientes a los distintos medios. Por ejemplo, aceite mineral, vegetal o líquido sintético inflamable, la letra es O, ¿sí? Ese, O sería de oil, ¿no es cierto?, de aceite. Después tenemos, si tenemos un líquido sintético no inflamable, en este caso, ¿no es cierto?, un líquido sintético que podría ser algún, ¿no es cierto?, tipo de aceite sintético, pero no, ese sería, depende si es inflamable o no es inflamable. Uno está en la parte superior y si no es inflamable, se lo representa con él. Bueno, si es un gas, el que lo refrigera, si es agua o si es aire. Acá tenemos los distintos G de gas, la W de water y la A de air, ¿sí? Todos son letras, lógicamente, que están en inglés. Bueno, después tenemos la circulación. La circulación si es natural, si es forzada o si es circulación dirigida. Acá tenemos los distintos tipos. Bueno, entonces ahora, por ejemplo, un transformador, ¿sí? Un transformador seco con refrigeración natural por aire, ¿qué es lo que sería esto? Y es un transformador de los que vimos que no tiene cuba, directamente los arrollamientos están en contacto con el aire. Entonces ahí tenemos AN, ¿sí? Ahí tenemos AN. ¿Por qué motivo? Y porque me aparecen solamente lo que está en contacto con el aire. Los bobinados están en contacto con el aire, ¿sí? Ya ahora la parte externa, como no hay cuba, no hay parte externa. Por eso son dos letras solamente, ¿sí? Ahora si le ponemos unos ventiladores a ese transformador, ahora vamos a tener que va a ser por aire, pero ya no es natural, sino que forzado, porque los ventiladores me fuerzan a que el aire circule, ¿sí?
Bueno, y después tenemos los distintos casos. ¿Cuál es el más común? Y el más común, lo que nosotros vemos en la calle, de los de distribución son del tipo ONAN, ¿sí? ONAN, que lo que sería aceite en el interior, en donde la circulación del aceite es natural y externamente tenemos una cuba con radiadores y esos radiadores están en contacto con el aire y el aire circula en forma natural, ¿sí? Ahora, cuando nosotros, ¿sí? Tenemos un transformador, acá, a ver, no está justo enfrentado, transformador con circulación natural de aceite y aire, ese sería el ONAN, ¿sí? Acá están corridos, acá ha habido un, ¿sí? Transformador seco con refrigeración natural por aire AN, transformador seco con refrigeración forzada por aire AF, transformador seco con envolvente metálica y refrigeración natural por aire, ANAN, transformador seco con envolvente metálica y ventilación forzada por aire, es ANAF, transformador con circulación natural de aceite y aire, ONAN, transformador con circulación natural de aceite y ventilación forzada por aire, ONAN. Bueno, los más comunes, ¿cuáles son? ONAN y ONAN. ONAN y ONAN, ¿sí? Los ONAN son los transformadores de distribución que nosotros vemos en la calle. Ya cuando el transformador ya es de mayor potencia, son transformadores de tipo ONAN, en donde ya aparece una circulación forzada del aire, ya tiene ventiladores, ¿está? Eso es lo más común. Ahora ya cuando nos vamos a transformadores ya de mucha potencia, puede aparecer, ¿no es cierto?, que tenga circulación forzada de aceite, o sea que tenga una bombita de aceite y el aceite esté circulando permanentemente a través de esa bomba, ¿sí? Recuerden ustedes que a medida que va aumentando la potencia, tenemos que tratar de sacarle o de disipar lo más rápidamente, ¿no es cierto?, el calor que se está generando, ¿verdad? Entonces, de esa manera nos permite que el transformador, o sea, nos permite calcular el transformador con una sección de conductores menor, ¿sí? Menor sección de los conductores y nos da un transformador más chico. O sea que el cálculo del transformador se hace con una densidad de corriente más grande. Cuando tenemos mayor disipación de calor, vamos a tener que la densidad de corriente con la que se calcula el transformador puede ser más grande. Eso nos da sección en los conductores más chica, nos da un transformador, ¿no es cierto? Un transformador más chico y de menor costo. Bueno, acá tenemos los distintos ejemplos, ¿ven? Acá tenemos internamente, ¿ven? Ahí tenemos internamente los bobinados. El aceite, a medida que se va calentando, va perdiendo densidad, va subiendo, ¿verdad? Circula a través de los radiadores y en los radiadores, a medida que se va enfriando, va otra vez, ¿no es cierto?, circulando hacia abajo, o sea, va ganando densidad, circula hacia abajo y ahí tenemos una circulación natural, ¿sí? Este es un proceso de convección natural del aire. Bueno, perdón, del aceite. ¿Sí? Estamos hablando del aceite. Bueno, acá tenemos ahora un ONAF, ¿ven? ¿Qué es lo que se les puso? Ahí tenemos los ventiladores. Entonces ahora el aceite está circulando igual, en forma natural, pero ¿qué pasa? Ahí ahora lo estamos enfriando, ¿no es cierto?, más rápidamente. Le hemos puesto esos ventiladores que nos enfrían, ¿no es cierto?, más rápidamente ese aceite. Bueno, acá tenemos uno, ¿ven? Fíjense, acá qué es lo que aparece. Aparece ahí una bombita
Y esta bombita ahora hace que circule el aceite, ¿no es cierto?, de forma forzada. Y tenemos los ventiladores, ¿sí?, en donde estos ventiladores nos fuerzan el aire. Entonces ahí tenemos un oil forzado, air forzado. O sea, este que está acá sería un transformador de mucha potencia. Y los transformadores más grandes, de mayor potencia, ¿qué es lo que se le pone? Se le pone un intercambiador de calor. ¿Está? ¿Ven lo que tenemos acá? La bomba para el aceite, pero resulta que ahora el aceite ya no se refrigera con aire, sino que se está refrigerando, ¿verdad? Se está refrigerando con agua a través de otra bomba, entonces ahora el intercambio, ¿no es cierto?, de calor que tenemos, ¿sí? El intercambio de calor que tenemos ahora es mucho mayor. Esto refrigera de una manera más eficiente, ¿está? Cuando se trabaja con estos sistemas en donde tenemos, ¿sí?, que el aceite está siendo refrigerado por agua, se trabaja con distintas presiones. Siempre el aceite tiene que estar circulando con una presión superior a la presión que circula el agua. ¿Sí? ¿Por qué motivo? Y bueno, porque si hay algún problema en el intercambiador de calor, lo que va a suceder es que el aceite, como está a mayor presión, el aceite se va a pasar hacia el agua. Entonces, bueno, no vamos a tener mayores inconvenientes, ¿verdad? Porque, bueno, va a ir perdiendo aceite, va a ir disminuyendo el nivel del tanque y empieza a aparecer el agua con aceite. Bueno, hay algún problema en el intercambiador, ¿sí? Bueno, hay que solucionarlo. Pero, ¿qué hubiese pasado si la cosa hubiese sido al revés? Que la presión de agua fuese superior a la del aceite y se nos estaría mandando el agua al aceite. Entonces ahora tendríamos en el transformador agua y aceite. Bueno, y ahí sí tenemos un problema grande, porque ese transformador, ¿sí?, se va a terminar cortocircuitando, porque el agua es un conductor dentro de ese transformador, ¿sí? Bueno, acá tenemos, ¿sí?, aspectos constructivos. Bueno, acá tenemos cómo se conectan, por ejemplo, ahí tenemos los aisladores, ahí tenemos, ¿sí?, algunos detallitos constructivos de los aisladores, que los aisladores tienen que pasar la tapa, ¿sí?, para poder conectarlos internamente. Entonces, todo esto, ahí tenemos, ¿sí?, algunos detallitos. Ahí aparece, esto que aparece ahí atrás es el tanque de expansión, ¿sí?, con el nivel, en fin. Ahí tenemos distintos detalles para observar. Y estas dos tablitas, estas que aparecen acá, son las tablitas que yo ya les había comentado que son, es decir, cuando se calcula un transformador, ese transformador debe respetar estos valores que figuran acá, porque estos son valores normalizados. Fundamentalmente la tensión de cortocircuito, las pérdidas, ¿sí?, en el cobre, potencia de cortocircuito, y las pérdidas en el hierro. Pérdidas en el cobre, potencia de cortocircuito, pérdidas en el cobre en estado nominal de carga, ¿sí? Bueno, entonces todas estas son tablitas en donde se deben ajustar los transformadores, fundamentalmente los transformadores de distribución, y ahí tenemos las potencias con las que se fabrican estos transformadores. Bueno, ahí tenemos un transformador de distribución, pero este reduce de 33 kilovoltios a 400, 231, más o menos 2 por 2,5. ¿Qué significa? Que el TAP, el TAP, ¿no es cierto? O ese regulador de tensión que tenemos, ¿no es cierto?, va a tener por encima del valor nominal, o sea, de los 33.000 voltios, vamos a tener 2,5 y 5%, ¿sí?
valores por encima, valores del conmutador o del TAP, 2,5 y 5% por encima, y vamos a tener 2,5 y 5% por debajo. Por eso aparece el 2. 2 por 2,5. A eso está haciendo referencia. Bueno, muy bien. Acá tenemos un transformador de subtransmisión. ¿Por qué motivo? Y porque fíjense que está reduciendo ahora de 33.000, está reduciendo a 13.860 entre fase y fase, y 8.000 entre fases si existe algún nervio, ¿sí? Bueno,